Luego hay esas personas que caminan la mía extra. Normalmente hay un precio que pagar por hacerlo, pero la persona que lo hace paga ese precio con gusto para impactar a otras personas. Quien integra una visión, Juan, creo que está dispuesto a jugar cualquier rol. Una persona valiosa hace sentir importante a todos. A desafiar en mi seguridad interna, como tú decías, porque agregar valor a otros requiere seguridad interna. Equivócate rápidamente o rápido, asume la responsabilidad e incorpora el aprendizaje. Nosotros seamos De acuerdo. esas personas valiosas, llevamos ánimo, integramos la visión, vamos más allá, apreciamos, hacemos todo para agregar valor a nuestros equipos. Hey, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berica, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Juan, estamos aquí listos para un nuevo episodio y hemos hablado de trabajo en estos 3 últimos episodios. Yo creo que todos, y si no todos, la mayoría de nosotros ha trabajado con alguien que de repente se volvió indispensable, ¿verdad? Para el equipo. No necesariamente porque era el más preparado, no necesariamente porque era el de mayor jerarquía, pero algo hizo esa persona que se volvió valiosísimo. Y a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, nos preguntamos qué hace que una persona se vuelva valiosa o indispensable para un equipo. Sí, Ale, y como dijiste, esa persona no necesariamente tiene el título o la posición, es simplemente su presencia. Sí. Su presencia se nota, agrega valor, inyecta ánimo en las personas, eleva la situación. Son personas valiosas, son personas que por su actitud, por su enfoque, por quienes son, agregan mucho valor. Son personas muy valiosas. Sí. Juan, si tú crees que pudiéramos juntar una serie de cualidades o características de esa persona o de ese tipo de personas y hablar de ellas en este episodio. Claro, claro. Yo tengo aquí en mi mano un librito que ya hemos usado, ¿verdad? De John, que habla del trabajo en equipo y particularmente el trabajo en equipo en el trabajo. Así es. Y de allí estamos extrayendo un acróstico que quiero que compartas, Juan. Sí, es un acróstico de la palabra valuable en inglés, valioso, que habla de esas cualidades de esa persona. Sí. De esa persona que ha agarrado un nivel de valor en un equipo sin tener posición, sin tener título, y hemos tomado, bueno, su acróstico y hemos hecho una traducción con la palabra valioso. Así es. Que vamos a ver esas características. Totalmente. Siete características, cualidades o actitudes que te vuelven valioso o valiosa para tu equipo. Son 7 y vamos a pasar por ellas rápido. Así es. Y Ale, es importante mencionar que son actitudes. Nosotros decimos que una actitud es algo que uno decide tener. Entonces, cuando hablamos de estas actitudes, yo quiero que tú sepas que es una decisión que tú puedes tomar. Cuando mencionamos algo que hace esa persona valiosa, tú puedes adoptarlo, tú puedes tomarlo y decir, hey, esto puede ser yo. Totalmente. Entonces es una actitud. Todos podemos hacer estas 7 cosas. Ok, aquí te va la primera de ellas. Número 1, empezando por la V, de valioso. Un jugador valioso ve más allá de lo obvio, Juan. Porque tener una perspectiva fuera de lo común te hace atractivo para un equipo. Así es. Ale, en cualquier lugar de trabajo hay lo que se espera de uno, hay lo que tú dijiste, lo obvio, pero luego hay esas personas que caminan la mía extra. Me gusta usar esa frase. Y eso de caminar la mía extra, de hacer ese algo extra, es de gran impacto. Son personas que
normalmente hay un precio que pagar por hacerlo, pero la persona que lo hace paga ese precio con gusto para impactar a otras personas. Y no esperan que otros lo hacen. Son los que hablamos un poco de eso en el podcast anterior. No, fue en el canal exclusivo que hablamos. Correcto. Que son las personas que o levantan la mano o ni siquiera levantan la mano. Simplemente se levantan y actúan, asumen responsabilidad donde otros no quieren asumir responsabilidad. Y Ale me hace pensar en John, cuando John tiene una enseñanza, cómo salirte de las masas, ¿no? Cómo salirte de los muchos, ¿no? Y John siempre juega con eso, que uno comienza a actuar y de repente un brazo, tienes a todo el mundo, una masa de gente que no se ve quién es quién. Y uno comienza a actuar, comienza a hacer cosas, sale un brazo y luego una pierna y luego la persona se ve que es diferente, se ve que es valioso a un nivel muy distinto que otras personas. Y ir más allá de lo obvio es algo que separa a las personas. Sí, y Juan, voy a poner un ejemplo que recientemente me pasó. Estaba con un amigo que desayunando, nos quedamos en un hotel y el primer desayuno, él tiene un hábito y es que toma café con leche. Yo no tomo café con leche, pero él típicamente cuando llegamos a un restaurante, entonces pide el café, ¿verdad? Y luego le dice al mesero o a la mesera, le dice, ¿crees que por favor me puedes traer una leche tibia o caliente para yo mismo agregarle? Y se lo traen, ¿verdad? La mayoría de las veces le dicen que sí. Pasó eso la primera vez y al siguiente día, cuando entramos al restaurante, había un buffet. Y entonces fuimos a servirnos huevos, en fin. Y cuando regresamos, ya estaba la leche caliente allí y él no la había pedido. Eso es un ejemplo de ver más allá. Es un pequeño detalle, ejemplo. pero que como dice John, sacó un brazo ahí. Entonces, imagínate, mi amigo la próxima vez que va al restaurante va a buscar a esa mesera, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está esa mesera? Sí. A esa mesera le va a querer dar más propina. Entonces, eso es lo que te separa del resto, porque te hace ver cosas que la mayoría no ve. Así es. La mayoría esperaría que, sí, ahí está el señor de la lechita tibia. Sí, que me lo pida. A esperar que me lo pida. Exacto. Número 2, Juan. La letra A dice, aprecia a su equipo. Aprecia a su equipo. Una persona valiosa hace sentir importante a todos. Es algo que me encanta. Incluso una de mis metas personales es donde quiera que esté, que la gente siente que Juan los ve valiosos y yo los trato a ese nivel de valor. Y la persona que aprecia a su equipo hace sentir importante a todo el mundo. Esa actitud se requiere de varios elementos. Yo apunté 4 cosas. Para hacer sentir importante a otro, número 1, uno tiene que tener seguridad personal. Totalmente. Si tú no tienes seguridad personal, vas a estar enfocado en cómo tú sientes. Así es. Una segunda cosa es un enfoque en otros. No puedes estar enfocado en ti mismo. Otra cosa sería sería ser intencional. Yo estoy trabajando en eso, en la intencionalidad, porque sé que lo siento, sé que está en mí, pero a veces no lo hago. O sea, no lo digo. Yo digo, no, yo tengo que ser intencional en mínimo una persona, hacerle sentir importante, porque realmente en mi corazón es importante. Nada más a veces no lo digo. Entonces tienes que tener seguridad personal, tienes que tener un enfoque en otros, tienes que tener intencionalidad y también tienes que tener alguna habilidad de comunicarlo. O sea, una buena habilidad de comunicar. Si no puedes comunicar bien, a lo mejor quieres, a lo mejor tienes todo lo demás, pero no das tanta vuelta porque no sientes cómodo en comunicarlo que no lo comunicas. Correcto. Ok, entonces apreciar al equipo. Eso te hace valioso, eso te hace destacar de las masas, como dice Juan.
La tercera letra de ese acróstico es la L, es lidera con el ejemplo. A mí me gusta decir que liderar, Juan, con el ejemplo no es una manera de liderar, es la única. Es la única. Y tienes toda la razón del mundo. Si no, pierdo autoridad, pierdo credibilidad y por lo tanto Así pierdo es. influencia. Y eso es, lidera con el ejemplo es contagiosa. Personas hacen lo que personas ven. Entonces, el liderarte a ti mismo bien, luego liderar a otros y con otros bien, es simplemente una forma de modelar y ser el ejemplo. Así es. No tienes que ser perfecto, Ale. Yo creo que muchas personas hasta tienen miedo de liderazgo porque creen que, bueno, si yo lidero tengo que ser perfecto. No es eso. Porque un verdadero líder se da cuenta cuando comete errores y lo admita y vámonos y sigue adelante. Entonces, yo creo que esa letra de L, de liderar con el ejemplo, eso es contagiosa. Esa es la forma que tú puedes liderar y el resto del equipo comienza a seguir tu ejemplo. Sí. Yo pienso, Juan, que cuando el equipo precisamente ve, de nuevo, estamos hablando de liderazgo, amigos, y por favor no pienses en posición, porque tú puedes influenciar a otros sin posición. Volverte indispensable o valioso para un equipo pasa por liderar con el ejemplo, eso es lo que estamos diciendo, y eso es estar dispuesto a hacer lo que esperas o le pides a otros que hagan. Si yo te pido algo a ti y tú ves que yo no estoy dispuesto como a embarrarme, ¿verdad? Y hacerlo yo mismo, entonces pues yo no voy a convertirme en un jugador valioso para el equipo. De hecho, al contrario, puede ser que la gente resienta en el equipo. Y comienzas a restar. Así es, así es. Entonces, lidera con el ejemplo. La siguiente letra, Juan, dice, es la I y es de valioso. Integra una o la visión completa. Es decir, ve el cuadro completo, podremos decirlo de esa forma, Juan. Sí, y me encanta, me encanta. Y para mí, esto es una de las actitudes más importantes de estos 7. Todos son importantes, pero un jugador que se esfuerza por entender todo el juego que está jugando es muy valioso. Y obvio, yo estoy hablando, Ale, desde la perspectiva de un líder principal. Yo tengo otros líderes en mi equipo y tengo a uno que hace preguntas, que quiere saber más, que yo veo que está aprendiendo y viendo más y más y más de la visión. Y porque yo sé que al integrar toda la visión o la visión completa, el siguiente paso para esa persona es adueñarse de la visión. Tú no puedes adueñarte de una visión que no entiendes. Entonces, cuando yo veo una persona, un miembro del equipo que está integrando la visión, yo digo, va rumbo a adueñarse de la visión. Y como líder principal, eso es lo que yo quiero. Yo quiero personas que se adueñen de la visión. Y entonces, cuando tú tienes 2, luego 3, quizás 4 personas que son dueños de la visión, tienes una fuerza impresionante. Me hace pensar, Ale, en varias visiones en las que hemos trabajado y esforzado juntos y pienso en varias personas, y tú eres una de esas personas, que yo estaba corriendo con una visión y luego comenzamos a agregar una que otra persona, y tú fuiste una de esas personas, que tú comenzaste a integrar la visión, entender la visión, hacías preguntas, observabas, abrazabas y todo, y luego te adueñaste de la visión. Tú junto con otros 2 o 3 personas. Y uno de mis gustos más grandes en la vida es trabajar junto con otros que se adueñan de una visión, que actúan, se hacen responsables como si fueran el dueño de la visión o la dueña de la visión. Eso es valiosísimo. Sí, valiosísimo. y gracias, Juan. Yo recordando esa experiencia, tendría que decir que
cuando nos movimos a México, nos instalamos, no veníamos a trabajar en esa visión que tú estás mencionando, sino que sencillamente me involucré y O sea, te engañé. más o menos. Te puse una zanahoria y cuando llegaste lo cambié por un jitomate. Y esa es la cosa, que cuando te adueñas, ¿qué importa? O sea, quien integra una visión, Juan, creo que está dispuesto a jugar cualquier rol. Y tú has sido buenísimo en eso, Ale. Tú Gracias. tienes un corazón de servir y un corazón de decir, Juan, lo que se necesite, eso lo hago yo. Sí, Y por eso eres valiosísimo. y gracias, Juan. Pero yo lo que quiero es desafiarte a ti a... Mira, cuando integras la visión, te adueñas de ella, el ego, que todos tenemos un ego, ¿verdad? El ego lo puedes hacer a un lado, Sí. porque es más importante Así el es. cuadro grande. Ok, Juan. La letra O del acróstico valioso dice, ofrece valor constantemente. Ofrece valor constantemente. Ahí, Ale, yo diría que, mira, siempre es posible mejorar la experiencia de otra persona. Siempre es posible. Agregar valor en todo, todo surge de ser intencional. Y la persona que tiene la actitud O, ofrece valor constantemente, es una persona que todos los días intencionalmente busca maneras de agregar valor a otras personas. Y eso es simplemente, ahí sí, esa actitud es, brota siendo intencional. Yo creo que la mayoría de los jugadores en un equipo desean ofrecer valor. Yo creo que lo que separa a los que lo hacen y no lo hacen es la intencionalidad ahí, no el corazón. Hay algunas cosas, otras cosas que quizás el corazón, pero la gran mayoría de las personas en un equipo desean agregar, ofrecer valor, pero algunos no son intencionales, entonces no lo hacen. Lo tienen adentro, lo desean, pero lo que separa la persona ahí es siendo intencional. Sí, sí, Juan, me hace recordar esa famosa frase de John él dice, todo lo que es Cuesta. digno o vale la pena es cuesta arriba. Y eso habla de intencionalidad, ¿no? Naturalmente, o sea, como tú dices, todos tenemos una buena intención, o la mayoría, la inmensa mayoría de la gente. Pero quien da el paso para dar el paso se requiere intencionalidad. Así es. Se requiere, ok, lo pensé y me determino a hacerlo. Quizás eso me va a tomar tiempo, me va a tomar algo de mis propios recursos, me va a desafiar en mi seguridad interna, como tú decías, porque agregar valor a otros requiere seguridad Sí, interna. total. Pero intencionalidad. Gracias, Juan, por esa siguiente cualidad o actitud, como la estamos llamando. La S del acróstico valioso. Estamos en la SOS. Exactamente. En la SOS. Y es que sabe aprender de sus errores. Juan, a mí me fascina yo creo que la perspectiva de John respecto al fracaso, los errores, las equivocaciones para mí ha sido revolucionaria. Sí, a mí también. Porque, A mí también. porque su perspectiva de fracasa rápido, fracasa mucho. Así es. Precisamente lo que John nos ha enseñado, y lo voy a leer. John dice, equivócate rápidamente o rápido, asume la responsabilidad e incorpora el aprendizaje. Ese famoso espiral que llamamos, que es de intentar algo, fracasar, evaluar, aprender y darle de nuevo, volver a entrar. Tú sabes, la gran mayoría nos enseña no equivocarse. Sí. Y luego tenemos un líder que dice, intenta mucho, al intentar mucho, te vas a equivocar, aprende de tus equivocaciones y tu vida se va a ir elevando más y más y más porque vas agarrando experiencia. Eso es... Pero es antinatural, es contracultural. Total. Porque no crecemos así la inmensa mayoría de nosotros. La inmensa mayoría de nosotros crece con un temor y el temor es equivocarte. Así es. Y entonces esos grandes, valiosos jugadores son personas que dicen, bueno, ahí les va. Yo le voy a entrar
y no tienen miedo de equivocarse, y cuando se equivocan, aprenden y lo incorporan en su vida, ese aprendizaje, y mejoran. Me encanta ver personas en esa trayectoria de mejora. O sea, puede haber uno que comienza, vamos a decir que tienes niveles, ¿no?, en tu equipo, y puede haber alguien que comienza más abajo, pero tiene ese espíritu, es un jugador valioso que no tiene miedo de intentar y de equivocarse, y va aprendiendo y Yo he visto personas comenzar abajo y ahora estar liderando, que ha rebasado a las demás personas, Sí. porque pone en práctica esa actitud. Sí. Así que fracasa rápido, Rápido. aprende de eso. Y incorpora ese aprendizaje. Así es. La última letra, Juan, es la O. Optimiza el ánimo del equipo. Eso quiere decir que levantes la energía. Y un jugador valioso, cuando llega al cuarto, precisamente se siente una energía más alta. Sí. Al revés, un jugador que no es valiosa para el equipo, pues cuando llega o no se siente nada o se siente más baja la energía. Creo que mejor es que se sienta más baja. Hey, O sea, a mí me resultaría horrible que yo llego y no se siente nada. Uf. yo dije que la I, uno que incorpora o integra la visión completa, es muy valioso para mí. La O es igual, así en el top para personas en mi equipo. Nada más valioso que un jugador que primeramente no tienes que estar animando. Sí. O sea, vive animado, pero aún mejor es un jugador que es catalizador o sembrador de ánimo en el equipo. Personas me preguntan frecuentemente, Juan, ¿qué buscas cuando estás reclutando a algún nuevo miembro de tu equipo? Y en mi lista yo tengo un top 4 cosas indispensables. Y una persona automotivado y autoanimado, por decirlo así, Sí. es top. Si el líder tiene que estar detrás de la persona o de su equipo, empujándolos y dice, ándale, ánimo. Yo entiendo que de vez en cuando uno necesita animar Sí. a una persona, porque todos somos seres humanos. Todos pasamos por baches en nuestras vidas y somos susceptibles de perder ánimo. De acuerdo. Pero estoy hablando de, en general, una persona que llega. Cuando tú ves a esa persona, tú sabes que va a estar arriba, que va a estar con el ánimo arriba a pesar de. Esas personas son valiosísimas para mí. Valiosísimas para mí. Perdón que te interrumpa, hace minutos antes de este episodio me contabas de que estabas reclutando precisamente a una pareja para incluso que se muevan de país. Sí. Si yo te preguntara, ¿estás viendo esas cualidades en ellos? Sí. Son personas que, bueno, hablando de ese valor, son personas que han tenido un caminar constante y frente a situaciones desafiantes, ánimo, seguir adelante, vámonos, una sonrisa en la cara y le damos. Sí. Qué padre. Eso es súper valioso, Ale, súper valioso. Yo sé que estamos terminando con la O. Yo pensé que era valiosos, por eso yo decía los SOS. Podemos agregar otro S. Ya estoy notando que tienes otra letra. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero mira, personas valiosas, y yo sé que vas a repasar ya el acróstico, pero personas, esas personas valiosas o valiosa, la persona valiosa en el equipo, agrega tanto, Ale, agrega tanto. Y quiero animar a cada persona que nos escucha hoy, que tú y yo seamos, que eso sea una meta. No solo buscar esas personas, que nosotros seamos De acuerdo. esas personas valiosas que llevamos ánimo, integramos la visión, animamos a otros, vamos más allá, apreciamos, hacemos todo para agregar valor a nuestros equipos. Excelente, Juan. Ahí está. Valioso es el acróstico.
cómo convertirte en una persona valiosa para tu equipo. B, más allá de lo obvio, eso es la letra V. La A, aprecia a su equipo, aprecia a la gente que está haciendo equipo contigo, lidera con el ejemplo, integra la visión completa, ofrece valor constantemente, sabe aprender de sus errores y optimiza el ánimo del equipo. Amigos, Eso, muy bueno. ese acróstico sí lo vives. Escúchame, yo diría que si aplicas un par de esas actitudes, va a verse una diferencia y te vas a convertir en alguien más valioso e indispensable para tu equipo. Si tú nos estás viendo a través del canal de YouTube de Juan y no estás suscrito a la comunidad exclusiva que Juan ha creado desde hace algún tiempo ya para agregar contenido extra valioso, después de cada episodio, tienes que subirte a ese barco y ser parte de esa comunidad. En el link de ese canal está en la descripción de este episodio. Pícale allí. Pero antes de eso, yo quiero sencillamente, a propósito de la comunidad de YouTube, mencionar algo o citar algo que nos escribió Abraham Aguirre. Abraham escribió esto en tu canal de YouTube, Juan. Estoy muy agradecido por su intencionalidad al vaciar su copa en otros. Esa frase, Sí. gracias por describirnos de esa manera. Les agradezco el amor que tienen por las personas a tal grado que podemos cambiar nuestras vidas y a la vez la de nuestros círculos de influencia. Muchas gracias, amigos. Gracias, Abraham. Te mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que está siendo útil y que tienes esa sensación. Reproduce eso en otras personas. Toma el contenido, las hojas de discusión, di que eso es tuyo. Pero luego invítalos al podcast. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el 317. Wow. 317 episodios del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros.